Muy bien, seguimos con nuestro estudio allí en Primera de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo los versículos 3 al 6. Hoy vamos a ver el tema, ¿quién conoce realmente a Dios? ¿Verdad? Y ahí tenemos nuestro pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor, y habla a nuestros corazones en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Te pedimos por aquellos que no han podido venir por distintos motivos. En especial te pedimos por la salud de la hermana Shima, Señor, que tú la bendigas, la fortalezcas, Señor, y que ella pueda sentirse bien prontamente, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como sabemos, hermanos, a modo de introducción, ¿verdad?, el apóstol Juan ha insistido en la importancia de apartarse del pecado y vivir como hijos de luz, ¿verdad?, como dice al principio del pasaje, ¿verdad?, no como lo hacían los paganos de sus tiempos, ¿verdad? Los creyentes debían apartarse de todo pecado. Debían arrepentirse y apartarse de todo pecado. Y el primer paso era reconciliándolo y confesándolo al Señor Jesús. ¿Qué oficio tenía tiene el Señor Jesús? Abogado, ¿verdad? Como vimos el domingo pasado. Y esa manera de confesar nuestros pecados y saber que el Señor perdona nuestros pecados, sabemos que podemos ser limpios de toda maldad. Ahora bien, una vez hecho esto, de arrepentirnos de nuestros pecados, el apóstol Juan acá anima y exhorta a los creyentes a que viviesen de acuerdo a las instrucciones que se le había dado a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Siguiendo el verdadero evangelio. Pero a pesar de eso, si alguno después pecaba, ¿verdad?, tenemos abogado para con el Padre, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí el versículo, el justo, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Ahora el apóstol Juan, continúa insistiendo en el tema de la obediencia a Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es lo que la mayoría de las personas no quieren escuchar. Por eso siempre mantengo lo mismo, ¿verdad? En esta iglesia se tiene que predicar todo el consejo de Dios. No solamente algunas partes, ¿verdad? Porque algunas iglesias, para atraer gente, que hablan del amor de Dios. Y está bien, Dios es amor, es uno de sus atributos, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar solamente con que Dios es amor, porque la palabra de Dios nos habla de mucho más. Sí, Dios es amor y es misericordioso para con nosotros, pero también Él, como Padre, demanda algo de nosotros. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros? Que seamos obedientes a su palabra. O si no, ¿para qué el Señor nos dejó este libro en nuestras manos? ¿Para tenerlo un libro más en nuestra biblioteca? No. Para estudiarlo, para aprender lo que Dios quiere de nosotros y obedecer su palabra. Por eso el apóstol Juan acá dice, si Dios es luz, debemos andar en luz, no debemos andar en las tinieblas, no debemos andar en el pecado, no debemos vivir en el pecado. Pero si pecamos, ahí está la diferencia, ¿verdad?, entre pecar y vivir en pecado. Pero si pecamos, tenemos un abogado, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora tenemos en nuestro pasaje
Tenemos allí el versículo 3 y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que conoce a Dios conoce sus mandamientos. Hermanos, no podemos decir que conocemos a Dios si no leemos su palabra. Hay tantas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, algunos dicen Diosito y todas esas cosas que dicen, ¿verdad? Pero si no conocemos los mandamientos de Dios y no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Entonces, ¿qué es lo que muchas personas llegan a conocer? Una religión. Y tristemente, hay tantas personas en el mundo en general, hermanos, que viven y se congregan en una iglesia sin conocer a Dios. Le gusta el estilo de venir a la iglesia, le gusta el estilo de hablar como un creyente, pero sin conocer a Dios. Y yo, hermanos, con tristeza recuerdo a una persona que en nuestra iglesia, allá en Montevideo, iba años. Yo me convertí al Señor y ella venía desde joven, una persona mayor. Y creo a sus 85 por ahí se enfermó. Y recuerdo que fuimos a visitar a este hermano. Él acompañaba a su cuñada. Él era viudo y su cuñada también era viuda y ellos iban juntos a la iglesia. Pero cuando el pastor le preguntó, hermano, ¿usted ha conocido, verdad, a Cristo como su Salvador? No. Nunca tomé esa decisión. Y hablando así el pastor con esta persona, hermano, nos dimos cuenta que nunca había entendido nada. Porque el pastor le dio el evangelio nuevamente, le dijo, ¿quiere tomar esa decisión? No, cuando yo muera voy a ver qué decisión tomo. Ya se había terminado el tiempo. Tristemente, hermano. Como 50 años dentro de una iglesia el hombre. Y todo lo que le entraba por acá le salía por el otro oído. Tristemente partió. Y si no había conocido a Cristo, pasó una muerte eterna. A un infierno, a una condenación eterna, ¿verdad? Ahora, muchas personas inventan distintas formas de acercarse a Dios. Por medio de filosofías, buscando la paz interior y tantas cosas que inventan. Por rituales, reflexiones, meditaciones, etc. Podemos continuar, ¿verdad? Pero el verdadero conocimiento, hermanos, no está fundado o fundamentado en las emociones. Porque las emociones, ¿qué pasan? Vienen y van, ¿verdad? Las emociones son solo manifestaciones de optimismo pasajero. Cuando estamos felices, ¿verdad? Y estamos allá arriba, ¿verdad? Pero cuando viene el bajón, ya no queremos saber de nada con nadie, todo nos parece mal. Ahora, no funciona el conocer a Dios por medio de emociones, de sentimientos. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, por su falta de convicciones retroceden. Y tal como Jesús lo explicó, ¿verdad? Allí en la parábola, en Mateo 13, 5 y 6, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículos 20 y 21 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿y por qué no está aquella persona que hacía tiempo que venía, ¿verdad? ¿Cuántas personas pasaron como un año con nosotros y de repente desaparecieron? ¿Por qué? Porque la palabra cayó en pedregales. Y las personas, por generar ciertas emociones, tienen poca raíz. Entonces, al momento de la prueba, de la aflicción, ¿verdad? O, como dice ahí, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y por qué no vemos a personas que estuvieron con nosotros? Porque no tenían raíz. Era muy chiquita la raíz. Ahora, conocer a Dios significa conocer sus mandamientos. Cuando una persona empieza a conocer y a estudiar la palabra de Dios, por más que venga la peor prueba en nuestra vida, va a confiar. ¿Por qué va a confiar? Porque sabe que Dios no nos va a dar ninguna prueba que no podamos soportar. Porque sabemos que cualquier prueba viene con un propósito de bendición. Aunque no lo entendamos, todo ayuda bien. Hermanos, aquella persona que vive una vida cristiana superficial, sin mucha raíz, ¿qué va a pasar? Va a venir un viento y eso va a salir, ¿verdad? Así que Juan no quería que los creyentes de su tiempo creyesen en estos errores, ni fundamentar su fe en una sabiduría humana, ni en experiencias religiosas, sino más bien en el conocimiento de Dios a través de sus mandamientos, de su palabra. El conocimiento de Dios debe estar fundado en el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, la cual debe creerse por fe al principio, ¿verdad?, para salvación del alma, y la cual se va confirmando en la experiencia personal, en conocer más. Si todos recordamos, hermanos, el primer amor, como dice allí en Apocalipsis, ¿verdad? El primer amor, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Qué inocentes éramos, ¿verdad? Con cuánta humildad nos acercábamos a Dios. Y todo lo que veíamos en la palabra de Dios, ¿qué nos parecía? Maravillas, ¿verdad? Era todo nuevo para nosotros. Pero Dios, ¿qué va haciendo en el creyente? Va perfeccionando su obra. Vamos madurando espiritualmente, vamos conociendo más a Dios. Y no quiere decir que eso nos aleja de Dios, no, nos acerca más al Señor. Y cada vez que estudiamos la palabra de Dios, conocemos más a Dios. Eso es lo que tiene que producir en nosotros. Para eso tenemos el Espíritu Santo, el cual nos enseña, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Y va dando convicción de pecado a nuestras vidas. Por eso la importancia, como dijo el apóstol Juan aquí, ¿verdad? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué precioso, hermanos. Qué hermoso poder saber que podemos conocer a Dios a través del estudio de su palabra. Y que cada día, hermanos, sea un regocijo, una bendición poder tener ese tiempo de meditación en la palabra de Dios. A veces siempre estamos esperando algo más. Cuando tenga esto, ahí le voy a dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Cuando tenga esto, voy a servir al Señor de esta manera. No, con lo que tenemos hoy en día, podemos conocer más a Dios. Podemos aprender más de lo que Dios nos quiere decir. Si la gente, hermanos, dedicara más tiempo a este libro, si las personas
tuvieran la disciplina de abrir la palabra de Dios y estudiar lo que Dios quiere para su vida, ¿tendrían una vida tan feliz? Pero vemos a personas tan infelices porque toman decisiones malas. Cuando Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero allí está el hombre, ¿verdad? Creyéndose más que Dios. No, yo voy a tomar estas decisiones porque esto es lo que yo quiero para mi vida, pero no es lo que Dios quiere para su vida. ¿Y qué vemos? Vidas fracasadas, vidas tristes. ¿Por qué? Porque no encuentran, en cualquier distracción no encuentran el gozo, porque el gozo lo tenemos en el Señor, nada más. Ahora, dice el versículo 4, primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Si no guardamos sus mandamientos, hermanos, no le conocemos a Dios. No le conocemos. Porque si el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y aquí el apóstol Juan establece una forma de cómo identificar a los verdaderos creyentes. Y es que estos deben guardar sus mandamientos. Ahora, la palabra de Dios no tiene que ser una carga para nosotros. Tiene que ser un alimento. Tiene que ser una delicia. Buscar su ley de día y de noche, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando el apóstol habla de vivir de acuerdo a los mandamientos, no se está refiriendo a vivir de acuerdo a la ley de Moisés, como creen algunas religiones, como los adventistas, ¿verdad? Que establecía una serie de ordenanzas ceremoniales, civiles y morales, sino más bien se refiere a vivir de acuerdo a la ley moral de Dios, que se manifiesta en una vida piadosa, en una vida santa y en una vida justa. ¿Por qué no tenemos que guardar solamente la ley de Moisés? Porque estamos en otra dispensación, ¿verdad? La dispensación de la gracia. El Señor Jesucristo ya vino y no solamente tenemos que guardar 10 mandamientos, tenemos que guardar toda la palabra de Dios. Por eso algunas religiones, como decía, ¿verdad? Los adventistas, por guardar el sábado, por guardar ciertos ritos, se piensan que están más cerca de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios. Y se va a manifestar en nosotros teniendo una vida piadosa, santa y justa. Y hoy en día los cristianos debemos tener estas exhortaciones, hermanos, de la palabra de Dios muy presentes. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, sin obras, porque es por la gracia de Dios que somos salvos, ¿verdad? Pero esto no significa que debemos abusar de la gracia de Dios. Tantas personas, hermanos, tristemente, ¿verdad? Tantas creyentes que viven una vida como el mundo. Y bueno, Dios ya me perdonó y yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Y dónde está la manifestación de esa vida que Dios quiere? Una vida santa, una vida piadosa, una vida justa. ¿Dónde está esa vida? Dice allí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. En ninguna manera. Porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿Cómo viviremos aún en el pecado si decimos que somos hijos de Dios? La Biblia lo dice tan claramente como lo estudiamos ya, ¿verdad? En Primera de Juan. En Dios no hay ninguna tiniebla. Y si somos hijos de Dios, somos hijos de luz y debemos andar en luz. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Pecaremos deliberadamente porque sabemos que Cristo nos perdona? No. Cada vez tenemos que estar más lejos del pecado. La verdad, hermanos, es que aquel que afirma ser cristiano, pero no toma en cuenta el vivir de acuerdo a la ley moral de Dios, debería evaluarse sinceramente, ya que el andar en tinieblas, acá en este versículo 4 de 1 Juan 2:4, dice: el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, sigue diciendo nuestro pasaje, 1 de Juan 2, 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El amor, hermanos, y el conocimiento conduce a ser perfeccionado en Dios. Y es una promesa de Dios. Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Meditar en la palabra de Dios. Abrir la palabra de Dios y leerla. Hermanos, cuando nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestras manos. Estos días estuve orando mucho por nuestro país, por las autoridades. Y yo me pregunto si buscaran a Dios. Yo también oro mucho por ellos, porque son seres humanos, también necesitan la gracia de Dios. Amén. Y Dios nos manda a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Ahora, con todo este lío que está pasando con el agua, es tremendo lo que está pasando, ¿verdad? Y este país, si vemos los otros países en América del Sur, hasta inundaciones tienen. Pero nosotros no. ¿Será porque Uruguay es un país duro en cuanto a Dios? Y Dios está probando a ver si de alguna vez, porque pasó la pandemia, ¿verdad? Y en medio de la pandemia muchas personas se acercaron a Dios, pero ya se olvidaron de la pandemia. Y el Señor está allí probando. Pero en vez de buscar a Dios, se están peleando entre los partidos políticos, ¿verdad? En vez de buscar a Dios. Tanta riqueza tenemos acá. Y la tenemos en nuestras manos, hermano. Y tenemos que ser agradecidos porque vivimos en un país libre donde podemos tener la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que usarla. Hay que meditar en la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que el conocimiento sea complementado en el amor de Dios. Porque solo conocimiento sin amor, bueno, la persona puede vanagloriarse, ¿verdad? Y conducir al error de querer conocer a Dios a través de la intelectualidad. Hay tantos científicos que estudian este libro, dedican años de su vida estudiando para encontrar algún error. Qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Con la riqueza que hay en la palabra de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, de que el amor se convierte con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de su palabra. Porque si no estaríamos
creyendo simplemente en una religión, basada en emociones, en creencias sentimentales, que desconoce la santidad y la justicia divina. Dios quiere enseñarnos a través de la palabra. Y a veces, hermano, es tan rica la palabra de Dios. Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Es viva y eficaz. Y yo creo que a cada uno de ustedes le ha pasado, hermanos, de leer un pasaje y después pasa el tiempo y lo volvemos a leer y encontramos más riqueza todavía. Y más y más y más. No, una vez una persona me dijo, yo ya leí 100 veces la Biblia. Ah, pero su testimonio no demostraba nada de eso, ¿verdad? No es solamente leer. No, tiene que ser conocimiento humano, intelectualidad. Tiene que ser con un corazón humilde, ver lo que dice la palabra de Dios y decirle, Señor, moldéame. Moldéame a tu imagen, Señor. Como dije, ¿verdad? Muchos se enfocan en predicar un evangelio de amor y solamente amor y amor, pero separado del conocimiento verdadero de sus mandamientos, no sirve de nada. Porque Dios sí es amor, pero ¿qué dice la Biblia? También es un Dios justo, es fuego consumidor, es celoso, es santo. Y bien dice la palabra de Dios, vosotros sois santos, porque Él es santo. Ahora muchas personas creen, no, yo no voy a poder ser santo. A mí me falta muchísimo. Estudie de la palabra. Arrepiéntase de sus pecados, pídele al Señor que le ayude a ser santo. Porque estamos en un proceso de santificación y eso se hace a través de la palabra de Dios. Ahora, si no tocamos la Biblia en toda la semana, ¿qué va a pasar? Nada. No va a haber ningún cambio en nuestra vida. Pero si escudriñamos las Escrituras, si aprendemos más de lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué va a pasar? Dios va a ir perfeccionando esa obra en nosotros. Por eso Juan nos dice que aquel que guarda sus mandamientos es porque ama a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a un familiar nuestro si nunca le hablamos? Si nunca lo escuchamos, cuando nos quiere hablar, no. ¿Cómo podemos decir que le amamos a esa persona? No le amamos. ¿Cómo podemos decir a Dios, Dios, yo te amo, pero nunca leo tu palabra? Nunca oro a ti, pero te amo. Dios no puede ser burlado. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, es importante, hermanos, que nosotros, los cristianos, vivamos de acuerdo a los mandamientos morales de nuestro Dios. Tal como Él es santo y justo, se espera que nosotros vivamos de la misma manera. Y hermanos, capaz que alguno piensa, pastor, eso es muy difícil. Hermanos, si Dios nos dio esta ordenanza, este mandamiento en su palabra, es porque lo podemos hacer. ¿O acaso creen que la palabra de Dios nos dice para decir, viste, no lo podés hacer, no lo podés hacer? Hermanos, si ponemos de nuestra parte, Dios va a ir perfeccionando esa obra. No vamos a ser perfectos hasta que estemos delante del Señor, no lo seremos. Pero déjeme decirles una cosa, vamos a vivir más felices, vamos a vivir más gozosos. ¿Por qué? Porque estamos honrando a nuestro Padre con nuestra vida. ¿Por qué no estamos gozosos y felices y andamos medio enojados y amargados? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Ahora, esto no tiene que ser una carga. Esto tiene que ser un regocijo.
para nosotros, sus hijos. Como dice Mateo 22:37, ¿verdad? Tenemos el versículo allí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Hermanos, Dios quiera que el Señor nos siga ayudando. ¿Quién conoce realmente a Dios? Aquel que guarda sus mandamientos. Aquel que le dedica tiempo a la palabra de Dios y puede decir, yo conozco a Dios, yo conozco al Dios que me salvó. Yo conozco al Dios, y me falta mucho por conocer, claro que sí, a todos, pero dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. No agarrar los 10 mandamientos y bueno, yo voy a cumplir esto y ya está, no. Tenemos muchísimos mandamientos en la palabra de Dios, no solo 10, tenemos muchos más. ¿Y Dios los dejó para qué? Para tener una vida de gozo, una vida que le agrade a Él. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por la bendición que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos Padre a disfrutar de esa riqueza en tu palabra y que juntos, Señor, podamos madurar y crecer espiritualmente aquí en tu iglesia, Señor. Ayuda a esta obra, Señor. Danos sabiduría a través de tu palabra, Señor. Obra en los corazones de aquellos que han pasado por aquí, Señor. Sabiendo que tu palabra no volverá a ti vacía. Obra en esos corazones, Padre, para que realmente puedan amarte. Puedan entregar totalmente sus vidas a ti, no una porción de sus vidas, sino toda su vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.